muy bien porque es una confusión muy frecuente que ocurre, es la curatela de las personas y la curatela de los bienes. Cuando nosotros hablamos de la interdicción, recordarán ustedes que los representantes de los interdictos se llaman curadores. La regla de la curaduría en general está contemplada en el artículo 266 y en adelante, último capítulo de nuestro primer libro, que se refiere a la curatela en general. Quiero que atiendan bien porque frecuentemente, repito, se confunden estos dos conceptos. El concepto de curatela de personas y el concepto de curatela de bienes. Cuando hablamos de curatela de personas, cuando vimos, recordarán ustedes, en la interdicción, decíamos que los representantes de los interdictos se denominaban curadores y que también los representantes de los inhabilitados se llamaban curadores porque también era una forma de incapacitar a las personas de manera relativa. Entonces los curadores son curadores de los interdictos y curadores de los inhabilitados. También hay otro curador que vimos originalmente allá cuando vimos las primeras lecciones de nuestro programa y hablábamos del curator ventris, ¿se acuerdan? El curador de vientres, que era el representante de las personas por nacer cuando no había padre o la madre estuviera incapacitada y no tuviera padre la persona, entonces en ese caso tiene solamente, se le nombra un curador de vientres que rige solamente hasta el día que la persona nazca. El día que la persona nazca, deja de ser curadora y ahí se le va a nombrar un representante que si no tiene las condiciones que sean los padres por las razones que yo expliqué, o porque la madre está incapacitada o porque el padre no existe o está incapacitado, entonces se le nombrará un tutor, que es diferente ya al curador. El tutor se nombra a los menores de edad, lo que el Código de la Niñez llama niños y adolescentes. Eh, En el muy buen español dice Código de Profe, la Niñez y de la Adolescencia. Se corrigió eso porque antes era Código de la Niña y el Niño y el Adolescente. Ahora falta la adolescente. No sé cómo van a poner la próxima vez que hablan. No es tan sencillo resolver el problema. Usando bien el español se resuelve perfectamente el problema sin necesidad de decir la foto y el foto, la periodista y el periodista, la moto y el moto. No hace falta. El género es gramatical, no es una cuestión de otro tipo. Entonces, es cuestión de idioma nomás, pero pro- el idioma profe, dice de una manera, sí, sí, te escucho. el curador de bienes también puede llegar a ser el tutor del menor que sus padres no pueden, Vamos a ver enseguida, o puede ser otra persona. vamos a ver enseguida, vamos a ver enseguida. Dale, profe. Entonces, no hay problema, pregunten cuando quieren y solamente por razones de ordenamiento de la... Vamos a ver primero la curatela de las personas. Vamos al 266, donde nos dice se nombrará judicialmente curador a las personas interdictas o inhabilitadas. Son aplicables, atiendan lo que dice el código, son aplicables a la curatela las disposiciones del Código del Menor relativas a la tutela con las modificaciones establecidas en este capítulo. Quiere decir que nosotros, en general, para regirnos referente a la curatela de personas, tenemos que ir al Código de la Niñez y la Adolescencia, salvo cuestiones especiales que están establecidas en este capítulo. Por ejemplo, seguimos. Los incapaces sujetos a curatela solo serán recluidos o albergados por resolución judicial en establecimientos apropiados cuando fuere necesario para su seguridad, de su tercero o de su restablecimiento. Muy importante porque aquí se trata de que el curador debe tener como principal función atender a la recuperación de su inhabilitado. Bueno, generalmente cuando yo pregunto cuál es la función principal del curador y me dicen y atender los bienes y bueno, primero la persona, después vamos a ver los bienes. Entonces, una vez que se ocupan las personas,
obviamente tiene que ocuparse también de los bienes, porque si no, no va a tener cómo ocuparse de la persona. Al no tener dinero para eso, tendrá que arbitrar la forma de que de algún lado sacar algún dinero para mantener a esta persona. Entonces, a veces, estas personas necesitan ser eh, trasladados a un albergue especial por alguna razón por la que sean incapacitados o inhabilitados. Vamos a lo más sencillo, lo más corriente. Un inhabilitado por drogadicción tiene que ir a veces a un establecimiento de recuperación para poder volver a la vida normal. Y para eso el curador no es que va a disponer y dice, se va a un establecimiento de recuperación de drogadictos. No, tendrá que pedirle al juez y este tendrá que autorizar expresamente, previo análisis de las causas por las que se está invocando, y en cuyo caso entonces él autorizará o no que se le lleve a la persona a un albergue especial. Mismo si se trata de un enfermo mental que no tiene condiciones de estar en albergues comunes, porque se trata de una persona que tiene a veces arranques de furia, arranques, quiere actuar por la fuerza, pierde el control de sí mismo, y entonces solamente personas especializadas en albergues también especializados son los que pueden ocuparse de estas personas. Casos que son tan fuertes que hay que ponerles calmantes. Antes se usaba la camisa de fuerza, yo creo que hoy ya no se usa más. Hoy con los calmantes, hay calmantes muy fuertes que enseguida reaccionan y le dejan inmovilizada a la persona. Entonces, a partir de ahí pueden hacer nuevos tratamientos para que esta persona se tranquilice y vuelva a su relativa normalidad, porque nunca va a tener una normalidad hasta que no sea curado definitivamente y se levante la interdicción que haya sobre ella. Lo mismo pasa con los drogadictos, un alcohólico. Ahí hay un alcohólico que no se recupera. Hay alcohólicos que ya de mañana ya están con 1 litro, 2 litros de alcohol encima, y a la tarde con otros tantos y cenan otro tanto, y entonces son personas imposibles de controlar. Personas también hay establecimientos para recuperación de alcohólicos, y también necesitan los curadores, en ese caso, necesitan de una autorización del juez para eso. Me van a decir ustedes, bueno, pero a veces es una cuestión urgente. Sí, a veces es una cuestión urgente. Entonces, el curador, ¿verdad?, la facultad de llevarle a esa persona al albergue cuando se encuentra en un estado de shock, y automáticamente al día siguiente o a la hora que pueda, lo más rápido que pueda, se presentará al juez y pedirá como medida cautelar que se ordene la internación de la persona, y después irá explicando todas las razones por las cuales ha solicitado la internación de esa persona en ese lugar. Y el juez ya dispondrá, ya sea por vía de medida cautelar o por vía de medida, una medida especial, la internación de la persona. Entonces, es muy importante que tengamos bien en cuenta que solamente con orden judicial se puede proceder a la internación de la persona. No es nomás por una ocurrencia que se le venga al curador en sí, porque si no, se crearía una autoridad suprema sobre el curador, y eso no es lo que quiere la ley. Otra cuestión importante es que el padre o la madre podrá designar curador a sus hijos interdictos en los mismos supuestos y en las mismas formas que fijada para la tutela. Cuando ustedes van a la tutela, en el Código de la Niñez y la Adolescencia, van a ver los casos en los cuales el padre puede designar curador cuando él no puede por alguna razón circunstanciada, o la madre tampoco. Entonces ellos podrán plantearle al juez por las mismas razones. Busquen ustedes en el Código de la Niñez y la Adolescencia y van a encontrar, y ahí ustedes van a aplicar lo que nos está diciendo este artículo. Y también el siguiente, que nos habla de quiénes son los curadores legítimos, porque ustedes recordarán que la tutela tiene 3 casos: la dativa, la tutela testamentaria y la legislativa. La dativa es la que dan los padres. La testamentaria es la que por testamento se dispone que puede ser para después que mueran los padres. Y la judicial es cuando no hay
ni dativa, ni testamentaria, entonces el juez designa un curador para esa persona. Ah, el artículo 269 nos está hablando de los curadores legítimos, o sea, aquellos que no tienen una curaduría testamentaria y entonces obligatoriamente el juez tiene que nombrarle a las siguientes personas. El marido va a ser el curador de su esposa y recíprocamente la esposa del marido si no estuvieran separados, dice la ley. Hoy día tenemos que entender si no estuviesen divorciados, si no estuviesen separados. La separación se tendría que entender la separación judicial de cuerpos, que también está contemplada en nuestro código, porque ustedes recordarán que cuando hablamos del divorcio, dijimos que uno de los pocos países en el que conviven los dos sistemas, el de la separación judicial de cuerpos y el divorcio, es el Paraguay. ¿Por qué? Y bueno, no se quiso tocar el código seguramente ya había un enfrentamiento con ciertos sectores de nuestra sociedad por la cuestión del divorcio, entonces no se quiso tocarlo otro y se dejó por si hay alguna persona o hay alguna pareja que tuviera problemas de algún orden, que no quisiera llegar al divorcio, pero sí que no pueden vivir más bajo el mismo techo, pueden plantear entonces simplemente la separación judicial de cuerpos en la cual el único derecho que se mantiene y que se da vigencia a través de esta separación, el derecho de la cohabitación, de vivir los dos juntos. Después todos los demás deberes quedan subsistentes. Deberes y derechos, por supuesto, a cada deber corresponde un derecho. Entonces, lo único que cesa con la separación judicial de cuerpos es la cohabitación. Ya no están obligados a vivir bajo el mismo techo. No solo eso, deben vivir en techos separados y de ahí en más la fidelidad, la ayuda mutua, el cuidado de los hijos, todos los demás deberes continúan como si nada hubiera pasado. Ahora, si están divorciados, obviamente no podrán ser designados ya curadores del marido o la mujer porque ya desaparece el marido o la mujer cuando ha habido un divorcio que rompe el vínculo matrimonial. Al romper el vínculo matrimonial, deja de ser esposo para ser su ex esposo o su divorciado, su divorciada. La mujer divorciado si es él. Entonces, si está claro, cualquier cosa me interrumpe. Los hijos mayores de edad son curadores del padre o de la madre viudos. Hay un padre que ya necesita ser incapacitado por razones de edad, va a tener una inhabilitación por demencia senil, etcétera, etcétera, o por razones de enfermedad mental que también pueden ocurrir. Entonces, el hijo mayor de edad o la hija mayor de edad pueden ser los curadores de sus padres, pueden ser los curadores de sus padres. Y cuando hubiera más de uno, me van a preguntar ustedes, también el código resuelve. Dice, el juez elegirá al más idóneo. Bueno, esa es una decisión subjetiva del juez. Pues va a evaluar a los demás hijos y tendrá que decidirse por uno de ellos. Entonces se decidirá por aquel criterio del juez, sea el que mejor pueda eh, eh, desempeñar las funciones de curador para esa persona. Porque puede ser que uno de los hijos sea muy capaz, reúna muchas condiciones, pero no tenga una buena vinculación con la persona mayor. Entonces se buscará otro que tenga una mejor manera de relacionarse con el padre o con la madre y que no sea una fuente más de conflictos o de enfrentamientos, sino que al contrario sirva para buscar el mejor bienestar de la persona cuya incapacidad. Profe, Pues sí, y si, sí, viste que dijo que era viudo, sí, y si el incapaz todavía no es viudo, entonces su cónyuge puede ser su curador, ¿verdad? es ¿O claro, no? claro. Sí, 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 lo primero que dijimos, el marido de su esposa y la esposa del marido. Son Ah, los sí. primeros, lo primero. Seguramente tuve problemas de señal por eso.
No importa, no importa, no importa. Preguntar nomás las veces que quieran. No hay que perder, porque la señal se pierde mucho. Tenemos un internet bastante flojo nosotros. Después, el padre o la madre respecto a sus hijos solteros o viudos que no tuvieran hijos en condición de ejercer la curatela. O sea, que los hijos fueran menores de edad. Si los hijos fueran menores de edad o si fueran hijos que eran incapacitados, una de las razones establecidas en el código, entonces tampoco esto puede ser. Entonces se establece que el padre y la madre, con respecto a los hijos solteros, van a ser los curadores. ¿Por qué no los casados? Por la razón que me acabas de preguntar. Creo que Cristiana que me preguntó. Por la misma razón. Por la razón de que el esposo o la esposa, en el primer inciso, este artículo que estamos comentando, nos dice que debe ser el curador o la curadora. Y finalmente, los hermanos y los tíos que podrían ser tutores. Y este ya es un artículo un poco más complicado, un inciso un poco más complicado. Cuanto a los hermanos, no, porque junto a los hermanos va a regir el mismo principio de, que se reúne para los padres o para los hijos en relación a los padres. Pero en este caso, no hay padres ya, por eso son los hermanos los que van a intervenir. Pero si no tuviera hermanos, o si los hermanos no pudieran por estar incapacitados por alguna otra razón, entonces habla de los tíos. Y aquí la situación se complica un poco. ¿A qué tíos se refiere la ley? Porque nosotros tenemos muchos tíos. Tenemos los tíos que son hermanos de nuestros padres. Tenemos los tíos que son los primos de nuestros padres. Entonces, ¿hasta dónde llega esta categoría de tíos a la que el código nos remite? En principio, hay un aferismo que yo siempre les suelo mencionar, que es ubilex non distinguit, non distinguere debemos. Donde la ley no distingue, no debemos hacer distinción. O sea, acá no distingue. Teóricamente no deberíamos hacer distinciones nosotros. Pero yo, sin embargo, creo que el juez, en una labor de buena interpretación, debe, en primer lugar, referirse a los tíos llamados por nosotros comúnmente tíos carnales, los tíos que son o hermanos de nuestros padres o hermanos de nuestras madres. A partir de ahí, como el juez tiene la facultad, por vía de la designación judicial, de nombrar a quien él crea mejor, él va a nombrar al tío que quiere. O finalmente puedo nombrar a alguien que no sea tu tío y nadie le va a discutir porque ya está fuera de las condiciones, fuera de los tíos carnales, ya está fuera de las condiciones establecidas en la ley. ¿Por qué hablo de los tíos carnales? Y yo siempre digo, el código no se puede interpretar por un artículo. El código es un conjunto de artículos. Hay que mirar toda la sistemática del código para poder entender alguna cosa que nos parece que no está calzando bien. Por eso yo le decía que no hay que tocar nomás el código. La otra vez estamos trabajando en una comisión en la Corte frente a la creación del fuero de familia, que por fin hay alguien que me está haciendo caso en la Corte, y estamos haciendo una reunión todos los miércoles referente a eso, y justamente estábamos discutiendo estos temas, ¿no? Que son realmente importantes y fundamentales. No se puede nomás tocar la ley, tocamos una ley, la 7529, en relación a la ausencia con producción de fallecimiento, pero nomás cualquier cosa. No se puede. Hay que mirar todo el código. Entonces, qué no miro cuando veo tíos? Veo hasta dónde llega en el grado colateral la, el derecho sucesorio. Y el derecho sucesorio llega en materia colateral en tíos hasta el segundo grado. Pero primer grado del padre, tercer grado, perdón. Primero el padre, segundo grado el abuelo, tercer grado el tío. Siempre vamos al tronco común, no se olviden. Para contar los grados, vamos al tronco común. ¿Cuál es el tronco común entre mi papá y mi tío? Mi abuelo. Es el tronco común.
Bueno, entonces contamos un grado de mi papá, otro grado de mi abuelo, el tercer grado es eh, mi tío. Entonces ven ustedes que está más acorde con la sistemática del código pensar que fuera hasta ese tipo de tíos, hasta ese grado de tíos al que se refiere la ley. O si no, tendríamos que ir hasta sexto grado. Entonces, imagínense, mi padre primer grado, mi abuelo segundo grado, mi bisabuelo tercer grado, el hermano de mi abuelo cuarto grado, el primo hermano de mi padre quinto grado y mi primo sexto grado. Ya llegaríamos a quinto grado para los tíos que son, bueno, yo les confieso sinceramente, hay tíos en quinto grado que los veo una vez al año, los veo en los velorios, los veo en los casamientos, los veo ahí nomás. Eh, hay muchos lugares donde nos vemos porque las familias crecen. Yo tengo 7 hijos, 17 nietos, imagínense si voy a tener tiempo para ocuparme de los tíos, de los primos, de los primos, ¿verdad? Los quiero mucho a todos, les quiero muchísimo y cuando podemos estamos juntos y cuando no, pero el tiempo es tirano con nosotros y menos ahora ni que hablar, menos ahora que ni siquiera le puedo tocar a mi nieto, imagínense lo terrible que es, no le puede abrazar, no le puede dar un besito a mi nieto, es la más chiquitita, tiene 8 meses, imagínense. Pero es lo que nos pasa y nos pasa a todos, ¿no? Que me pasa a mí solo, así que mal de mucho se dice. Bueno, seguimos. Siempre que el incapaz tuviere hijos menores, el curador de aquel será también el tutor de esto. Ahí está la pregunta que me hizo Cristian. Ah, esa era la pregunta. Siempre que el incapaz tuviere hijos menores, el curador del incapaz será el tutor de su hijo menor. Imperativo, no es que es optativo, será. Dice, será es un imperativo, no es simplemente podrá ser. Si dice podrá ser, entonces es un optativo, pero acá no. La ley dice será, y hay que cumplir lo que dice la ley. Y finalmente, el último artículo es cómo termina la curatela y cómo terminan todas las cuestiones judiciales cuando se ha resuelto por la vía judicial la curatela, cuando cesa las razones por las cuales se declaró la curatela, pues termina. O en los mismos casos, en el caso de la muerte del curador o la muerte del pupilo, también termina automáticamente porque razones obvias, ¿no? Y el tema curatela de personas. Muy claro, si alguien quiere hacer una pregunta, con mucho gusto, que ahora vamos a pasar al otro tema, que es el de la curatela de los bienes, que tiene 4 artículos a los cuales nos vamos a referir. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, seguimos. Artículo 272. Además de los casos previstos en este código, se proveerá judicialmente curatela de bienes, por de bienes de una persona, cuando ésta se ausentare o desapareciere de su domicilio, ignorándose su paradero, sin dejar mandatario para administrar los bienes. No es todavía el caso de la desaparición judicial de personas. ¿Se acuerdan que había la presunción judicial de muerte y hay la presunción de fallecimiento? No hay presunción de fallecimiento. Simplemente se fue y no se sabe dónde está. Y dejó bienes. Y no dejó un administrador de sus bienes. Entonces, obviamente, esos bienes no pueden quedar al aire. Y alguien, incluso el Ministerio Público en su caso, podrá pedir que se le nombre un curador para los bienes mientras dure el tiempo que esta persona no esté. No sabemos cuánto puede ser. Y hasta el renglón seguido nos dice el 273, procederá también el nombramiento de curador de bienes de un ausente, aunque sea su conocido su paradero, aunque sea su conocido su paradero, si él se hallare imposibilitado de proveer al cuidado de sus bienes siempre que haya urgencia. Acá es un curador de un ausente que se sabe dónde está, no es como el otro que no se sabe dónde está, acá se sabe dónde está. El problema es que él se haya impedido de administrar esos bienes por alguna causa, o porque está enfermo, o porque está incapacitado, o porque está preso. ¿Sí? Hay alguna razón que le impide, entonces ahí se le nombra un curador de bienes si él estando
descuidado que no ha sido capaz de nombrar él ya un curador cuando ocurre alguna de estas circunstancias. Sobre todo cuando en el caso de la reclusión. En el caso de los enfermos todavía puede explicarse, porque si una persona es enferma, pierde la cabeza, o no puede, entra en coma, o está en un estado en que le es imposible discernir bien, entonces obviamente se aplica este artículo. Los curadores de bienes, sin perjuicio de las limitaciones fijadas para los tutores, solo podrán ejercer actos de mera custodia y conservación y los necesarios para el cobro de los créditos y pago de las deudas. O sea, no pueden hacer disposición de los bienes, solamente actos de conservación y actos de custodia de los bienes. Y los necesarios para el cobro de los créditos, que forman parte de la administración, obviamente, cobrar los créditos y pagar las deudas. Un buen administrador, ¿qué hace? Cobra los créditos, paga las deudas y lo que sobra guarda para su familia. Le corresponde a sí mismo entablar las acciones y hacer valer las defensas judiciales de sus representados. Tiene una demanda contra el curador, contra los bienes y la persona a la cual pertenecen esos bienes y a la cual ha sido nombrado curador. Este curador está facultado a intervenir en el juicio. O sea, yo le notifico al curador de Bruno Ramírez y estoy facultado, está bien notificado porque él está ausente, se fue, no se sabe dónde está. Y bueno, no puede quedar sin defensa porque la Constitución Nacional nos dice que todos tenemos derecho a la defensa y por lo tanto hay que estar ahí para defender. Y finalmente, los acreedores con referencia a los bienes sometidos a curatela dirigirán su demanda contra dichos representantes. Acá lo que nos está hablando es de la legitimación activa y la legitimación pasiva. ¿Quién puede ejercer la defensa? ¿Quién puede ser el demandante de estos bienes? Está perfectamente, o los demandados. Y la curatela de bienes termina también porque ha cesado el motivo por el cual se ha nombrado la curatela. Entonces, que quede bien claro. Que quede bien claro, hay dos clases de curatela, la curatela de personas y la curatela de bienes. La curatela de personas está expresamente establecida, es para los incapaces declarados tales en juicio, bien, ya son llamados interdictos o inhabilitados. La interdicción puede venir por enfermedad mental o por sordidez que no saben entender por escrito ni por otros medios. La inhabilitación es una incapacidad relativa en la cual se precisa del curador para que éste asista, acompañe, ayude a su representado, no para que actúe en vez de él, como en el caso del curador de los pases interdictos. Estos son inhabilitados. Entonces es como si yo tuviera que para caminar apoyarme en un bastón. Bueno, él tiene que apoyarse en su curador hacer cualquier cosa. Si quiere vender una casa, tiene que decirle al curador, y firma. Entonces el curador se va a dar cuenta si está haciendo un negocio que no es bueno para él y se va a oponer. Entonces, ¿qué pasa ahí? Y ahí hay que ir al juez para que el juez decida si tiene razón el pupilo o tiene razón el curador. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Algo que no quedó claro? ¿Algo que quieren que les explique más? Con mucho gusto. Profe, yo tengo una duda. Sí. ¿Cuándo el curador deja de ser curador si es que ya se declara la presunción judicial de fallecimiento? Bueno, primero cuando fallece. Segundo, cuando está haciendo una administración ruin. Cualquiera de los interesados, puede ser acreedores, puede ser el Ministerio Público, puede ser un pariente próximo, en algún interés dentro del cuarto grado, que se preserven esos bienes, porque alguna vez puede heredar teóricamente, porque nadie sabe quién va a morir primero nunca. Entonces, ahí en ese caso se puede plantear inmediatamente al juez el nombramiento de un nuevo curador, pero es un juicio que se debe sustanciar y hay que aportar las pruebas y hay que pedir medidas cautelares, porque si no piden medidas cautelares, mientras se está discutiendo el juicio, el administrador ruin ya va a liquidar todo el patrimonio. ¿Una otra pregunta? Sí. ¿Podría
explicar el artículo 274? No me quedó claro. Sí, cuando un difunto dejare herederos no domiciliados en la República, el curador será nombrado con la regla de los tratados ajustados con los países en su respectivo domicilio. Esta es una regla de derecho internacional privado. Un difunto se muere acá, no tiene heredero domiciliado en Paraguay, aunque se muera en otro lado, se muere en Argentina, pero tiene bienes en Paraguay, pero no tiene herederos que están domiciliados acá. Entonces sus bienes se quedan al aire. Al no estar él, ahí entonces se puede pedir el nombramiento de un curador para sus bienes, que va a durar el tiempo que dure la sucesión. Terminada la sucesión, él tendrá que entregarle a quien sea declarado heredero. Si no hay heredero, se declara la sucesión vacante y el Estado va a ser el dueño. Ha ocurrido en el pasado, no hoy ya es muy difícil que ocurra, pero en el pasado ha ocurrido sucesiones vacantes que se han quedado al Estado. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, profe. Bueno, esta es la última clase. Lastimosamente no he podido dar más y no lo he podido ver personalmente, que es algo que siempre me gusta a mí. La clase presencial siempre es diferente a la clase. Esta es muy, por lo menos nos deja conversar, pero no es el ideal. Pero bueno, no es lo que tenemos y tenemos que aceptar. Lo que no sabemos todavía es cómo hacer el examen final. Eh, Hay dos posibilidades, que sea por internet, que sea por este medio, o que sea por vía presencial, o que sea por vía presencial en este medio también puede ser, ¿verdad? Que lo hagamos. Depender de la cantidad de alumnos que sean. Si son demasiados, me va a ser medio difícil porque 20 minutos por alumno, si son 40 son 800 minutos, dividido 60 son 17 horas, no sé cuántas horas me voy a quedar acá frente a la computadora, me voy a quedar medio knockout técnico, como dicen los boxeadores. Pero vamos a ver eso cómo podemos resolver. Ya vendrán las informaciones de la dirección académica para tomar las medidas del caso. De cualquier manera, Argüello y Marcos están constantemente, permanentemente en contacto con ustedes y yo también. Tienen mi celular, llámenme o mándenme un WhatsApp, no hay ningún problema. Voy a llamar enseguida a la contestar. Ustedes me hablan y yo les llamo para contestar. Doctor, ¿Sí? le quería preguntar cómo está yendo las discusiones con el foro justo. Es una pregunta que quise hacerle toda la semana. ¿Cómo está yendo? Sí, bastante bien, bastante bien. Hay un equipo muy bien formado. Estamos casi todos los jueces de la niñez y la adolescencia, porque la idea central, que fue mi idea siempre, es transformar los juzgados de la niñez y la adolescencia en juzgados de familia. El problema está en las estadísticas. Ocurre que más, están más cargados los juzgados de la niñez y la adolescencia que los juzgados de lo civil. Por lo tanto, si además de los juicios que son propios de la niñez y la adolescencia, le encargamos los demás, matrimonio, divorcio, disolución de comunidades gananciales, sucesiones, relacionamientos, una cantidad de cosas. Entonces, se va a acumular demasiado y lo que estamos viendo con la Corte es la posibilidad de que se creen más juzgados. Creo que hay 6 juzgados de la niñez y la adolescencia, podrían crearse otros 6, y como también le va a disminuir el trabajo a los otros, como a lo mejor sacar algún juzgado de lo civil, uno o dos, y transformar. No es tan fácil decir nomás transformamos como si fuera una cuestión presupuestaria. No, el juez del fuero de familia es un juez que tiene que ser especializado, tiene que ser un juez que haya tenido un entrenamiento previo, porque de lo contrario, si va a ser simplemente un autómata, no nos sirve. El juez de familia tiene que evaluar demasiadas situaciones y debe tener, como tiene ahora, pero más grande, un equipo multidisciplinario a su alrededor que le ayude a tomar las decisiones que sean más correctas en cada caso. En eso estamos en los comienzos, pero comienzos tienen las cosas, lo peor es que no empiecen. Si no empiezan, no van a terminar, no, pues si empiezan a lo mejor alguna cosa más. Y bueno, a leer, muchachos. Es mentira eso que cuando se reciban nomás van a leer y que no tengan un caso van a dedicarle a leer. No.
Lo que aprendieron ahora les va a servir de base. Después van a incrementar porque nunca van a terminar de leer. Yo sigo estudiando, sigo leyendo hasta hoy. Hasta hoy. No hay día que no lea algo de derecho. Leo de todo, pero leo de derecho sin falta todos los días. Y eso, esa es nuestra herramienta de trabajo, nuestra vida. Entonces, démosle vida a la vida. Leamos, leamos, no le tengan miedo a los libros, no hacen nada. Al contrario, ayudan, ayudan y ayudan. Cualquier cosa, estoy a las órdenes y les deseo mucha suerte a todos y nos vemos en cualquier momento. Chao, chao. Gracias por tu consejo. Muchísimas gracias, nos vemos. Bueno, gracias a ustedes. Gracias. Doctor, muy amable, excelente clase como siempre. Bueno, gracias, gracias, gracias. Bueno, Argüello, nos vemos en cualquier momento. Hasta luego. Sí, un ratito, profe, creo que se le cortó el internet. Bueno, y no, ya él me llama después, era para saludarle. Bueno, muchas gracias, gracias. Dale, profe, chao, chao.